Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Sabino. Rosana, por confiar en mí para presentar desde la Fundación. Bueno, las formalidades del caso hacen de que tenga que expresar una enorme satisfacción por poder estar exponiendo aquí, convocado también por la Facultad de Ingeniería del Ejército en la Universidad de la Defensa Nacional, y me va a costar muchísimo no decirle Escuela Superior Técnica, porque, bueno, nací y me crié a la luz de esa denominación, pero igualmente es muy grande la satisfacción poder estar compartiendo un poco de la cosecha que he logrado en mi trayectoria, y como decía Sabino, que tuvo que parar ahí y decir cosas, porque si hay una característica que me ajusto es la de ser un apasionado por estudiar, ¿no? Y bueno, y cuando uno se embarca en trayectos formativos, bueno, como consecuencia vienen algunos que otros títulos, pero en la trayectoria académica hoy me encuentro participando y coordinando las actividades de investigación y posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, que es una universidad, bueno, con más de 80 años de historia, grande, muy diversa, con muchas disciplinas, con muchas áreas de interés, con muchas miradas políticas diferentes adentro que conviven, y eso, bueno, en la educación hoy en día no es ni más ni menos que una muestra de lo que sucede, no solo en el país, sino lo que sucede en el mundo. Entonces, en este ciclo, que el marco por ahí más grande es gestión estratégica de la energía, ser la primera presentación y encima hablar de innovaciones educativas, me pone no solo la vara muy alta, sino que también en muchos de ustedes puede llegar a causar algún tipo de asombro, ¿no? ¿Y por qué pensamos, cuando diseñamos este ciclo con Rosana, presentar o empezar, dar el puntapié inicial con temas relacionados con educación? Bueno, básicamente porque soy de los que compartimos la idea de que la educación es el puntapié inicial y sobre ese cimiento es en donde se estructuran todas las acciones. Difícilmente podamos tener profesionales involucrados con lo que es la generación de energía o que puedan llegar a desarrollar desarrollos tecnológicos acá en el país o en el mundo que contribuyan a distintas formas de generar energía si nosotros no, como docentes, ya poniéndonos el sombrero y el rol docente, no hacemos y despertamos esa vocación durante su formación en la universidad. Y entiendo que estamos todos en un ámbito universitario, por lo cual me voy a enfocar en este segmento de toda la trayectoria académica que transita una persona en su vida, ¿no? Para poder darle un marco a las cuestiones de educación, tenemos que tomar alguna referencia. Y me atrevo a citar algunos informes de UNESCO que, si prestamos atención a los años, ya llevan unos cuantos años y hasta podríamos decir que son de otra era, pero sin embargo los conceptos que ahí están expresados siguen siendo vigentes y siguen siendo materia de discusión hoy en día en el sistema universitario. Conceptos generales, y no voy a profundizar en esto para después irnos hacia lo que nos convoca, que son las innovaciones educativas, cómo repensamos nuestras aulas en nuestro rol docente, en nuestro rol de gestor, en nuestro rol de estudiante. Bueno, una de las cosas que UNESCO advertía ya hace un tiempo para el mundo es de que los países en desarrollo solo van a alcanzar competencias y van a alcanzar magnitudes que impulsen y que traccionen básicamente a través de la preparación de sus profesionales. Entonces, esto es súper importante. Está bien, ustedes podrían decir, es la UNESCO, ¿qué no podría decir la UNESCO si no es eso? Pero eso nos está dando el marco de referencia y nos está poniendo una gran responsabilidad, tanto si somos estudiantes, si somos docentes, si somos gestores, si somos directivos. Un fenómeno que se viene observando, o que ellos notaban a través del mundo, es que en el sistema educativo o en la universidad, como fenómeno mundial, y no hablo de universidad al edificio en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades, sino al concepto, a la entelequia que esto comprende, bueno,
La UNESCO dice que hay algún efecto de desorientación, y me parece que esta desorientación no es una cuestión de que no sabe el rumbo, sino que una interpretación personal es de que los tiempos que van corriendo van un poco más rápido a los cuales nosotros en los claustros podemos alcanzar, con lo cual, bueno, siempre estamos como en outside o estamos muy atrás, ¿no? Porque como que la situación va más adelante de los tiempos universitarios. Y esa es una de las primeras reflexiones que podemos sacar, es de que tenemos que tener la suficiente flexibilidad, respetando las estructuras, respetando las normativas, las leyes vigentes, para poder adaptarnos a esos cambios, porque si no, emergen y terminan apareciendo otras soluciones alternativas, otros caminos, y los estudiantes hoy en día, para los que trabajan en docencia, es muy común verlos como rápidamente pueden cambiar de sentido cuando no están encontrando la satisfacción, ya sea en el docente o en lo que están estudiando. Bueno, otra de los aspectos es pensar que una lógica y un pensamiento único puede seguir siendo sostenido. Eso también está claramente en discusión. No podemos seguir trabajando sin tener un enfoque transdisciplinario, y en esto entran toda la diversidad de cuestiones que hoy tenemos que tener en cuenta en una concepción integral de la educación, ¿no? Las fronteras nacionales, las fronteras culturales, las fronteras políticas, las fronteras religiosas. Bueno, toda esta diversidad que hoy componen y atraviesan la formación. Quizás muchos años antes la formación estaba un poquito más contenida a el espacio áulico, ¿no? A las cuatro paredes del aula, al docente, a la biblioteca, al fichero que teníamos para ir a encontrar algo, a lo que el docente nos podía transmitir porque era el que a través de su trayectoria y su experiencia había podido viajar, había podido ir a un congreso, tenía acceso a bibliotecas, a revistas. Hoy en día ese paradigma se rompió. Hoy en día el estudiante tiene igual o más accesibilidad a información de la que tenemos nosotros los docentes. Y digo más por una cuestión de adaptabilidad tecnológica, no por una cuestión de que tienen mejor conexión. Entonces, hoy en día nuestro foco como docentes, y sobre todo en las ingenierías o en las comúnmente llamadas ciencias duras, o lo que hoy se conocen con la sigla de STEAM o STEAM, con la A de Arts que se le ha agregado ahora, tenemos que estar aún más atentos porque somos nosotros, no solo los que vamos a formar a esos profesionales que el día de mañana van a salir y van a irrumpir en el campo tecnológico, sino que somos nosotros los que tenemos que demostrarle que somos capaces de poder conducir este proceso para el cual los estamos formando. Y quizás nosotros no lo veamos, ¿no? Y ellos sí. Entonces, este paradigma sistémico nos lleva a pensar la educación y hacer un parate, un alto, que nos rompe los viejos esquemas, nos rompe la vieja filmina que teníamos preparada, nos rompe la vieja carpeta que tenía preparadas las clases. Probablemente yo sea mucho más chico de los que están escuchando esta presentación, de que muchos, y yo en mi carrera docente, en mi corta carrera docente, he pasado por varias materias, pero hace 8 años, 7 años que estoy en la misma materia, en probabilidad estadística, y en los últimos años me doy cuenta, o me he dado cuenta, que la carpeta con la que daba la materia hace 8 años, con una formación mucho más matemática, mucho más yendo a los fundamentos, al teorema, también por una deformación profesional mía, me hizo repensar esa clase que yo daba, no porque yo dudara ni de mis conocimientos ni de mi formación, sino porque me estaba dando cuenta en las caras de los estudiantes que no iba para donde ellos los motivaba ni para lo que necesitaban. En la carrera de ciencia, estas materias de probabilidad estadística en general están en los primeros años. Cuando los estudiantes llegaban a sus últimos años, que tenían que hacer la tesis, trabajos experimentales, volvían a decirme: profe, lo que usted me explicó no me acuerdo nada. Entonces, a ver, buenos estudiantes que habían tenido buena performance y buenas notas,
con lo cual uno podría decir, bueno, ya la sabe la materia, se encontraban que tenían una fuerte carga teórica, pero una deficiente carga práctica. Entonces, ya en el 2000, UNESCO estaba diciendo, atento sistema universitario, tenemos que repensar nuestros planes de estudio. El mundo va a otra velocidad. Y esto no se puede hacer si no lo hacemos mediante el diálogo y evitando los fanatismos, quizás, que muchas veces están presentes en nuestros claustros universitarios. Nuestro sistema educativo argentino, para contextualizarlo, no está aislado de este sistema o este comportamiento mundial. Justamente las nuevas tecnologías, la internacionalización, pone hoy en día un grado de visibilización aún mayor. Tanto que conceptualizamos a la educación como un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Ustedes también están en una universidad de gestión pública, con ciertas particularidades, pero al fin de gestión pública, pero es parte de un sistema en el cual otra característica que tienen ustedes, que yo encuentro como súper atractiva, y en esto tienen ciertas similitudes con la UTN, no porque tengan sedes en todo el país, sino porque sus egresados, si hablamos de los que provienen del cuadro de las Fuerzas Armadas, después terminan ejerciendo su actividad profesional en distintos puntos del país. Y terminan aplicando sus conocimientos y terminan ejerciendo su docencia, y son los embajadores de la universidad a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, lo que antes nacía ahí en la escuela, termina irradiándose a todo el país y termina armándose ese tejido con una gran responsabilidad, con distintas provincias, con distintos niveles educativos, con distintos servicios, con distintas acciones, que terminan yendo y viniendo desde el Estado hacia el privado, hacia la academia. Este sistema educativo, cuando nosotros lo pensamos como sistema, y es muy fuerte la palabra sistema, sobre todo para los que venimos de las disciplinas un poco más duras, ¿por qué? Porque entendemos, y es fácil para nosotros pensar en un sistema, en un engranaje, en un mecanismo, que cuando un diente falla, que cuando una voluta está mal calculada, ese engranaje no va a funcionar. Distintos componentes, Consejo Federal, los consejos regionales de planificación, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Ministerio de Educación, la universidad, todo esto que empieza a relacionarse y va y viene, que antes por ahí era más fácil tenerle una cajita, hoy en día es mucho más difícil de controlar, es mucho más difícil y más dinámico en la cotidianidad, y terminan esta figura que ya tiene algunos años. Ya no sé si hoy la tuviéramos que graficar, la volvemos a graficar con estos exámenes, ¿no? Recordemos y posicionémonos como docentes y como sistema universitario en dónde o hacia dónde están orientadas las funciones esenciales del sistema universitario. Bueno, estos tres grandes pilares, el académico, la extensión y la investigación, o la dimensión científica tecnológica. Las tres dimensiones están hoy en día enmarcadas rodeadas con el concepto de la internacionalización, siempre en un marco de autonomía, que es lo que nos caracteriza al sistema universitario. ¿Y por qué estoy hablando de esto en la primera charla dentro de unas jornadas que van a ir decantando en cuestiones más de producción energética, y cuando estoy hablando de educación? ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos materializar estos tres conceptos en cada una de las actividades que hacemos, ya sea como estudiante, como docente, como gestor, o como directivo de una institución universitaria, va a ser muy fácil que podamos orientar y dirigir a nuestras acciones. La cuestión académica, la rigurosidad científica, la innovación pedagógica,
la extensión universitaria, o sea, yo como universitario en cualquiera de los claustros, ¿cómo hago para que toda mi actividad tenga un fin útil, llegue a la sociedad? No solo que llegue, sino que la sociedad la entienda. Porque muchas veces hacemos y estamos en nuestros laboratorios pensando, investigando, ahora después somos incapaces de transferirlos o de contarle, no digo en una gran conferencia, en una jornada de divulgación, es lo que hago en la universidad. Y la otra pata, no menos importante, es lo que tiene que ver con la dimensión científica y tecnológica o la investigación. Somos parte, y en todas nuestras actividades hacemos investigación. Cuando doy clases hago investigación, viendo si el producto de mi dictado, de mi curso, está causando el impacto y estoy logrando transmitirle los conocimientos al estudiante. Hago investigación cuando estoy abordando alguna disciplina o tratando de correr alguna frontera del conocimiento en los laboratorios. Esto lo tengo que combinar y lo tengo que contar y lo tengo que hacer llegar, porque es el compromiso social que como universidades nosotros también tenemos. Las universidades, gestión pública, gestión privada, pero como sistema, la tenemos distribuidas en todo el país. Tenemos una gran diversidad, muchas de ellas solapadas, muchas de ellas específicas, perfiles, provincias, idiosincrasias, sistemas diferentes que se van adecuando, pero esto nos da una riqueza que nos posiciona en el mundo como una referencia en cuestiones académicas. Muchos hacen o se van hacia el lado de la cuestión económica, de que es más económico, más barato estudiar en la Argentina, pero muchos otros nos respetan por una trayectoria, no solo de sistema, sino también por la calidad de los docentes y la calidad de los estudiantes y los egresados. Entonces, esto nos da una fortaleza y nos debería dar una confianza para poder arriesgarnos a seguir mejorando día a día en las actividades universitarias. Vámonos hacia las cuestiones más duras. Para poder introducirnos en las tecnologías, si hacemos una retrospectiva de las distintas revoluciones industriales, allá empezábamos por las máquinas de vapor, que empezaban a cambiar la velocidad de las producciones, empezaron a aparecer los vehículos que cambiaron la velocidad del transporte, empezaron a aparecer las computadoras, la capacidad de cálculo, la posibilidad de automatizar ciertos procesos, para poder llegar a una etapa en la cual ya los distintos sistemas físicos, mecánicos o tecnológicos empiezan a tener otra dimensión en su funcionamiento. Cambia básicamente de la cuarta a la tercera, en que los mismos dispositivos con algún agregado, por ejemplo la conectividad, tienen una mejor performance para la que fueron pensados originalmente. Y esto ya empieza a entrar en el terreno de la fantasía. ¿A dónde llega la cuarta generación? Bueno, llega hasta donde nosotros podamos potenciar aquellos dispositivos. Si tenemos que hacer un cálculo de un brazo de palanca, probablemente lo hagamos igual que hace un montón de años. Ahora, si ese brazo de palanca va a estar conectado con un sistema que le va a permitir censar la fuerza, para que esa fuerza que realice sea acorde y optimizada al trabajo que tiene que realizar, en el tiempo que la tiene que realizar, bueno, ese brazo de palanca es diferente conceptualmente al brazo de palanca que teníamos hace 200 años. Ahora bien, muy lindo lo de las revoluciones industriales, pero, podríamos pensar, y hasta me arriesgo a proponerlo, que hay una nueva revolución, no sé si industrial, sino global, que es la quinta revolución del coronavirus. ¿Por qué? Porque todos los conceptos, todos los preconceptos, todas las metodologías, todas las formas de vida que nosotros llevábamos y que decíamos, bueno, estoy más o menos tranquilo, voy a mi aula, hablo con los estudiantes, le mando un mail, tengo un foro, tibiamente empezábamos, reconocíamos que había algo más allá adelante,
pero tibiamente estábamos empezando a abordarlo. ¿En cuánto? En 200 días, 300 días, en 6 meses, 7 meses, cambió no solo la forma de la educación, que es lo que vamos a tratar de abordar ahora, sino que también cambió la forma de posicionarnos a nosotros frente a nuestra propia actividad. Interpelamos nuestra actividad docente a tal punto que muchos, yo estoy entre los que pensamos esto, que nos replanteamos día a día si lo que estamos haciendo está bien, si el acompañamiento que le hago al estudiante está bien, si lo que le enseño está bien. Hace un par de años logré reencontrarme con un compañero de la especialización que hice en el Balseiro, que él se fue a hacer su doctorado a Europa y ya se radicó allá y está investigando. El profesor también está muy con la docencia, y me contaba un caso. Él da electrónica en los últimos años, y contaba un caso de que unos estudiantes de segundo año habían desarrollado un auto eléctrico para la Fórmula E, que había pasado todas las certificaciones internacionales, que había pasado todos los estándares y todos los tests internacionales, que había competido a nivel internacional y que había obtenido todos los premios que se nos ocurren. Alumnos de segundo, tercer año. Ahora él, cuando los agarra en cuarto año en una materia de electrónica avanzada, lo primero que muy motivado con esta situación, empieza con el desarrollo de su materia, cuando pone la primera ecuación, muy simple, cuando pone la primera ecuación, los estudiantes dicen, profe, no entendemos esto. Entonces él los mira y le dice, pero ustedes son los que ganaron la competencia, que certificaron el auto, que ganaron la... Sí, dice, pero nosotros nunca vimos la ecuación. Estaban viendo algunas cuestiones derivadas de la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, dice, che, pero esto es básico. Sí, pero nosotros no lo necesitamos para construir el auto. Entonces, esas situaciones dicen, por lo menos a mí como docente, qué enseño y cómo replanteo la metodología de enseñanza. Hoy en día damos clases con los estudiantes sin verlos muchas veces por problemas de conectividad, damos clases con presentaciones como la que estamos haciendo ahora, cuando en realidad fuimos formados o fuimos entrenados, por decirlo de alguna manera, para poder agarrar un pizarrón, agarrar una tiza, un fibrón y dar una clase en el pizarrón. Yo provengo, como bien me presentaba Sabino, provengo de las matemáticas, de las matemáticas aplicadas, donde mi lenguaje era a través de, yo hablaba y me comunicaba a través de una tiza, un fibrón y un pizarrón. Era muy cómodo dar clases de esa manera. Hoy tengo que dar materias eminentemente teóricas, como es probabilidad estadística, o análisis, o cálculo, cualquiera de esas, no importa, sin esa formación o ese acostumbramiento, ¿no?, que yo tenía durante todos estos años. Lo mismo le pasa al estudiante. El estudiante entendía que iba a aprender de una manera y hoy tiene que aprender de otra y tiene que adaptarse a otros tiempos, a otros sincronismos, a otras metodologías. Y acá empieza a jugar lo que diferencia la cuarta de la tercera revolución, o llamemos a partir de la cuarta, porque no sabemos a dónde vamos a ir. Conceptos como inteligencia artificial, o el concepto de SMART, esto de inteligencia, de que ya los equipos, entre comillas, toman vida propia, empiezan a conjugarse en algunas demandas que nos hacen entrar en un torbellino cada vez más vertiginoso. Siempre queremos algo más rápido, siempre queremos algo más instantáneo. No tenemos la capacidad de esperar el cálculo, y si no logro ese cálculo en los 10 minutos que me lleva, voy y me compro una computadora y le pongo más RAM a mi computadora, o quiero el i9 o el i20 o lo que sea más grande. Tengo la posibilidad de empezar a trabajar con grandes volúmenes de datos. Cuando empiezo a trabajar con grandes volúmenes de datos, porque la conectividad me permite tener información de distintas fuentes, porque me permite tener mucha más información
en un sistema de muestreo que la que tenía antes cuando estaba con mi libretita anotando alguna u otra variable, me permite poder empezar a modelar cuestiones que me hagan predictivas mis acciones, para anticiparme a los sucesos. Puedo hacerlo colaborativo. Hoy estamos haciendo esta charla entre estudiantes, docentes, gestores de distintas partes del país, como una cuestión muy fácil, muy sencilla, sin viajes, sin mayores inversiones en tiempo. Lo mismo podemos hacerlo en nuestras tareas diríamos, de ingeniería, de docencia. Hoy podemos contar con docentes de otras partes del mundo, hoy podemos diseñar un equipamiento integralmente entre distintas partes del mundo. Un ejemplo súper apasionante para los de las tecnologías y las ingenierías es el último Airbus que se desarrolló entre distintas partes del mundo, o los que les guste la energía nuclear, o los distintos tipos de energías, que un componente se realiza en una parte del mundo porque tiene esa tecnología optimizada y termina llegando, todo confluye en algún lugar donde se pone a funcionar. Y lo otro que nosotros hoy en día tenemos la posibilidad, si lo hacemos rápido, si lo hacemos predictivo y si lo hacemos colaborativo, es de que un desarrollo sea rápida y fácilmente replicable en muchas partes del mundo, en poco tiempo. Antes, para que una tecnología llegara y se instalara de Europa a Sudamérica, bueno, estaban los tiempos naturales, tenía que venir el barco, tenían que venir los especialistas, tenía que capacitarse, todo eso llevaba tiempo. Hoy en día, cuestión de semanas, ya podríamos tener una tecnología instalada y funcionando. Y voy a caer en algún gusto personal para dar puntapié a lo que es la interacción entre distintas disciplinas, y me voy a remontar a 1880, donde no teníamos ni la supercomputadora, donde no teníamos ni internet, ni teníamos nada, ni teníamos la UNESCO que nos había dicho en el 2000 las cosas que se nos venían. Ahora, dos personajes singulares de la historia, Navier y Stokes, bueno, en esa época eran matemáticos, filósofos, ingenieros, mecánicos, tenían una gran variedad, barrían. En dos lugares distintos, en dos momentos distintos, empiezan a conceptualizar y a desarrollar modelos matemáticos que terminarían convirtiéndose en las ecuaciones de Navier-Stokes en el tiempo. Ecuaciones que terminan gobernando el diseño de la fluidodinámica hasta el día de hoy. Y cómo serán de importantes que terminan siendo, o son considerados, uno de los problemas del billón de dólares a quien pueda resolver. Este sistema de ecuaciones, eso a mí me motiva mucho, no solo por la belleza matemática y la complejidad que tiene atrás, sino por cómo fueron concebidas. En lugares diferentes, en tiempos diferentes, con dos cabezas de grupo, seguramente no fueron los únicos, había muchas personas atrás, pero con dos cabezas de grupo con formaciones diferentes. 1882, y transformaron la fluidodinámica que hoy conocemos desde un barco, un avión o un auto. ¿Qué difiere 1882? Dos personas con dos formaciones diferentes, con dos lugares, dos países diferentes, en dos tiempos diferentes, con dos backgrounds diferentes, y lograron hacer algo tan hermoso como las ecuaciones de Navier-Stokes, con cualquiera de nosotros que hoy estamos aquí, en cualquiera de los claustros, o cualquiera de nuestros colegas o participantes del sistema universitario. Mi opinión es que tenían no solo la convicción de que estaban investigando para poder hacer un aporte a la sociedad, que ellos en ese momento no lo terminaban de dimensionar, sino también de que tenían una formación sólida, muy estricta, pero muy basada en los fundamentos. Entonces, una de las reflexiones que yo saco de esta placa, está bueno porque nos queda el término placa como cuando hablábamos con las placas de filmina, bueno, pero una de las conclusiones es
No necesitamos la supercomputadora para hacer grandes desarrollos. No necesitamos las grandes conexiones a Internet para hacer grandes desarrollos. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo, necesitamos ser buenos en lo que estamos haciendo. Si el estudiante se pone las pilas, como decimos, y estudia con profundidad los fundamentos y logra comprender qué hay atrás de esa ecuación, y no solamente se preocupa por rendir y aprobar. Si nosotros docentes nos preocupamos por tratar de transmitir qué hay atrás de esa resolución de esa ecuación, y no solamente el mecanismo para poder resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, derivadas parciales. Si yo, gestor, estoy pensando que ese docente tiene que estar cómodo para enseñarle al estudiante, para que entre todos puedan hacer un mejor proyecto, para que como universidad lo podamos compartir con el sistema universitario, y que eso después termine desembocando en un producto, no sé, en un vehículo que funcione mejor, en una máquina que sea más segura, o lo que sea. En ese momento empezamos a conjugar esas tres patas de la extensión, de la academia y de la investigación. Y no necesitamos grandes cosas. Volvamos a lo simple. Viajamos un poquito en el tiempo, agarramos un paper por ahí de la temática. Yo toda esta información después se las voy a compartir para los que pretendan o les guste leerlo un poquito más. Esto es bastante más amplio. He hecho un salpicado de cuestiones que me parece que son relevantes o que han sido faro para muchos que estamos en el tema de la educación y de la gestión académica. Si viajamos un poquito en el tiempo y nos venimos al 2014, aparece o irrumpe un paper en el cual habla de cuestiones que muchos cuando las escuchemos vamos a decir, pucha, pero si esto yo lo vengo haciendo hace mucho. Digo, pero recién en el 2014 empezamos a mirarnos para los costados y decimos, che, ¿qué está pasando acá? Una de las cuestiones es que cada agente, esto está traducido, y perdonen si la traducción no es la más precisa, pero básicamente es a cada persona asignarle las funciones de las que seamos capaces de realizar. Llevémoslo a la docencia y a la innovación en la educación, que es lo que hoy estamos hablando. Hoy en día se habla de conceptos de inteligencias múltiples, de educación integral, de enseñanzas por competencias, de enseñanzas por proyectos, de enseñanzas basadas en desafíos, el challenge-based learning, que por ahí hemos escuchado. Entonces, me voy un poquito a cuando yo era estudiante, todos teníamos que ser capaces de resolver lo mismo. Todos resuelven la misma ecuación, y el que no la resuelve queda fuera del sistema. ¿Por qué no pensar como docentes de que hay estudiantes que tienen capacidades para resolver un problema matemático? Hay estudiantes que tienen las capacidades de hacer un circuito autónomo y eso ponérselo adentro de un vehículo, que ese vehículo sea capaz de volar y tomar fotos. ¿Y por qué no pensar de que cada una de esas capacidades puede trabajar juntos? Cuando nosotros nos damos cuenta de este modelo de capacidades, y que como yo como docente tengo toda la potestad dentro del aula de poder asignarle esa responsabilidad o direccionar mi experiencia y este conocimiento que yo tengo a través de los años a cada una de esas capacidades, y después soy capaz de hacerlos trabajar a todos juntos, ejemplos sobran para demostrar de que eso tiene mucho más potencialidad de que si todos intentamos que todos hagan lo mismo. Ahora, del otro lado del mostrador, cada estudiante debe ser capaz de poder trabajar con funciones colectivas, o poder trabajar esto que se conoce como nosotros decimos, el trabajo en equipo. Pero no va a surgir esto de una generación espontánea. Yo soy el motor, yo docente, yo gestor en los distintos niveles, soy el que tengo que hacer y darle las herramientas para que ese estudiante trabaje y aprenda y trabaje en equipo. Si no nos pasa, yéndonos a los modelos evaluativos, cuando nosotros dábamos la materia de una manera, con ejercicios clásicos, y a fin de año le decíamos, bueno, ahora queremos que nos hagan una monografía integradora de no menos de 5 páginas, donde tenga una introducción y cita bibliográfica. ¿En qué momento se lo explique? Entonces, estas cuestiones son las yo como docente, las que tengo todas las potestades y todas las herramientas para poder hacer. Y esas funciones que yo le voy a dar al estudiante, esas
relaciones que van a generar los estudiantes no van a surgir naturalmente, o quizás en algunos lugares surjan naturalmente, pero estadísticamente en la mayoría no va a suceder, si no es producto de un diseño. Y acá también me hablo y nos hablo a los que estamos en los roles de gestión y de política educativa, ¿no? Pensar y dimensionar las políticas educativas, las decisiones, las resoluciones cuando planteo en el Consejo Superior o con un comité académico, con un director de carrera. Cuando yo pienso esa resolución, la tengo que hacer pensando y reflexionando en todas estas cuestiones. Y no digo que no la hagamos, simplemente yo me estoy tomando la atribución y el atrevimiento de ponerlo en primer plano y hacer en énfasis, porque muchas veces con la cotidianidad nos olvidamos de estos conceptos. Y la pandemia nos lleva puesto, como quien dice. Dejamos un poquito más en el tiempo, del 2014 saltamos al 2019, una consultora internacional sobre tecnología, de nombre Gartner, después en el informe van a poder verlo, un informe bien extenso y bien interesante, marcaba o sacaba a la luz las 10 estrategias y tendencias tecnológicas que tienen gran influencia en las ingenierías, pero tienen su correlato con la educación. Una es focalizado en la persona y otra es focalizado en los espacios que ahora ya estamos llamando espacios inteligentes. Y empiezan a aparecer conceptos como la hiperautomatización, la multiexperiencia, la democratización de la información, en donde es mucho más fácil y más colectivo tener información de lo que está sucediendo en la celda de al lado. La argumentación humana, ya no somos un ente que se sienta, recibe el conocimiento, resuelve algo y pasa al siguiente colectivo. Tomamos esos conceptos de UNESCO de hace unos 10 años, de unos 20 años, y decíamos, atento, luz roja, que la persona es integral. Lo reflexionamos en las distintas conferencias regionales, históricas, lo pensamos en los sistemas educativos, entonces la persona no está disociada de sus emociones, ya no es un objeto que le meto el contenido y tiene que sacar tal producto. Tiene que relacionarse, tiene que estar motivado, tiene que tener sus expectativas y yo, en un cierto equilibrio, balanceando esa ecuación estequiométrica, tengo que tratar como docente, porque es mucha la responsabilidad que tenemos cuando somos docentes, estamos frente a un aula, de mantener ese equilibrio estequiométrico en toda esta ensalada de contenidos que estamos diciendo. Y lo otro es la transparencia y la trazabilidad. Es muy sencillo hoy en día hacer una trazabilidad de los distintos contenidos. Y en cuanto a los espacios, cuando ya tenemos que diseñar un espacio áulico, o un espacio de gestión, o un espacio de investigación, bueno, tenemos que empezar a ver cuáles son los componentes para empoderar a cada uno de esos componentes para que tomen vida propia y también crezcan. Trabajar con el concepto de lo que se conoce como Distributed Cloud, o hoy en día lo que decimos es, bueno, la información está ahí, pero de nada nos sirve tener toda la información, que de hecho la tenemos, y bueno, quizás haya alguna información restringida, no quizás, hay mucha información que es restringida, pero hay mucha información que está pública, pero somos muchas veces incapaces de poder sacarle algún jugo a esa información. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las bases. La simpleza de poder resolver una ecuación diferencial no es una habilidad mágica, porque también lo podría hacer como un software, infinitos software, que lo van a hacer más rápido, mucho más integrado, probablemente con menos probabilidad de error que la que puedo tomar yo. Ahora, si yo no soy capaz de entender qué es lo que estoy haciendo en esos cálculos, posiblemente sea muy poco capaz de entender qué es lo que está haciendo ese software. Espacios que estén conectados, este concepto del blockchain, cómo cada partecita va conectándose con otra partecita, y cómo todo eso, esa información,
confluye en un sistema de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que no es ni más ni menos que lo que antes se llamaba como el aprendizaje continuo o la evolución de los sistemas, ¿no? Bueno, todo esto hoy en día que va a parar una máquina. Y acá una pequeña reflexión con respecto a las máquinas, ¿no? Y a las computadoras, que muchas veces les damos mucha más vida propia de las que tienen, y es que somos nosotros los que le damos esa vida a esas máquinas. Y aún hoy hay muchas cuestiones cotidianas, procesos neurobiológicos o de interpretación que para nosotros nos pueden resultar sumamente fáciles, entendibles, que para una computadora es tremendamente difícil. No por la computadora en sí, sino porque todavía no sabemos nosotros cómo enseñarle a una computadora. Por ejemplo, decir en un modelo de inteligencia artificial o de aprendizaje autónomo, la caja no entra en la valija porque es grande, y para cualquiera de nosotros sería muy fácil de entenderlo, háganle esta misma pregunta a algún especialista en algoritmos o de inteligencia artificial y díganle si eso es fácil o no hacérselo entender a un proceso automatizado en un algoritmo en una computadora. Tremendamente difícil. Y uno dice, che, pero si yo estoy entendiendo que la caja es grande, por eso no entra en la valija. ¿Qué le puede costar a esta computadora? Muchísimo. Porque hay cuestiones de lenguaje, porque hay cuestiones de idiosincrasia, porque hay cuestiones de, si se quiere, hasta de palabras y de terminología, que todo ese aprendizaje se lo tengo que transferir a la computadora. ¿Cómo? Bueno, ahí estamos, las ciencias aplicadas, las ciencias básicas, las ciencias sociales, las ciencias humanas, trabajando en conjunto para tratar de hacerle entender a un ente inanimado como en una computadora que la caja no entra dentro de la valija porque es grande. La caja. Entonces, cosas muy sencillas a mí me divierten pensarlo y me intrigan hacia dónde vamos. Si eso es difícil, estamos hablando con un ente inanimado, vuelvo a ponerme el sombrero de docente, imaginémonos cuántas veces nosotros renegamos de los estudiantes, o al revés, los estudiantes reniegan de los profes lo mismo, porque no entienden cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, repensando la bajada del título de la charla de hoy era repensando cómo enseñamos, repensando la educación, ¿no? Está mal ahí. La metodología, el mensaje, el estudiante, yo docente, bueno, es para pensar y algunos disparadores. Fijémonos más en el tiempo, ya al 2019, en un estudio que se hizo acá en Argentina, o sea, estamos hablando octubre del 19, un año atrás. Lo busqué, no solo porque me gusta el estudio, sino porque justo coinciden las fechas y a propósito lo puse, para ponernos una unidad de medida en nuestras vidas mensurable, un año, no estoy hablando de 1882 con Navier y Stokes, no, estoy hablando del año pasado a esta misma altura. Se hizo un estudio, que lo dirigió, se hizo en una red aquí en Argentina, lo dirigió el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Villar. Pero después también se los comparto, pero lo que quiero centrarme es en algunos extractos que hice capciosamente para ayudarme a armar la charla esta. Bueno, hace un año, si ustedes ven ahí los números, espero que se vean, están medio chiquitos, pero la modalidad de utilización de los LMS son los Learning Management Systems, las plataformas educativas que todos conocemos, no del año pasado, de enero ahora le han metido una letra más, y ahora son LCMS, porque tienen el contenido también adentro de las plataformas. Antes eran un esquema estático, hoy en día adentro tienen contenido, ya estamos interactuando mucho más. ¿Cuántas universidades? Esto fue un estudio sobre 29 universidades, una muestra en todo el país, de distintas, públicas, privadas, grandes, chicas. Y ustedes ahí pueden ir viendo algunos valores que hasta les van a resultar anacrónicos. Van a decir, che, ¿cómo que no estaban usando, cómo tantas universidades no estaban utilizando un LMS? Cuando hoy es casi impensado no tener un LMS. El sistema de badges, ¿cuántas universidades no hay o no tenían este concepto dentro de su educación, por ejemplo?
Si ustedes dicen, che, pero yo hoy lo tengo, sí, lo tengo, pero porque empezamos esta quinta revolución, la corona revolución, ¿no? Políticas de Learning Analytics que nos auxilian en nuestra formación. Antes, estoy hablando antes, hace muy pocos años, para hacer el seguimiento de los estudiantes, teníamos algunos sistemas en el sistema universitario, como los sistemas SIU, que nos dan algunas estadísticas, trayectorias estudiantiles, medio artesanal, mirábamos los resultados, che, este estudiante viene bien, este va mal, este seguro que no llega al segundo semestre. Bueno, hoy en día toda esa información que nosotros tenemos contenida en los distintos sistemas, podemos sacarle un montón de jugo, no solamente para hacer lindos papers, sino también para volverlo al sistema educativo y que esas trayectorias educativas no solo que sean más eficientes, sino que también los estudiantes terminen las trayectorias para las cuales nos comprometimos todos como sistema que lo íbamos a acompañar a ese estudiante. Entonces, esta velocidad que nos pueden ir dando estos análisis nos obligan a tener que adecuar los distintos sistemas educativos una vez que encontramos alguna deficiencia. Software para seguimientos de proyectos. ¿Quién no ha escuchado Trello, Microsoft Project, no sé, algún otro, como pueden haber, varios? Pero también acá lo que yo quiero ver es en las barritas de la derecha, donde dice cuántas de estas universidades no utilizaban ningún software para seguimiento de proyectos. Ahora, hay muchos que podrían decir, che, pero si yo siempre seguí los proyectos con mi metodología, con mi manera de manejarlos, ¿por qué ahora no lo podría seguir haciendo? Únicamente porque evolucionamos y cambió el mundo. Si estamos hablando de hiperconectividad, si estamos hablando de innovaciones tecnológicas, si estamos hablando de trabajo distribuido a lo largo del mundo, necesito herramientas que me ayuden a poder gestionar todo eso, ¿no? Porque si no, me quedo corto, los resultados son menos y mis procesos se ralentifican, ¿no? Otras cuestiones. Hablar de videojuegos en la enseñanza. La gamificación, que se venía hablando ya hace tiempo, no es ninguna novedad, pero ahora, cuando empezó la pandemia y veíamos que la clase que teníamos preparada no la podíamos convertir en PowerPoint, porque los estudiantes no nos entendían nada, dijimos, che, ¿qué pasa con la gamificación? Ah, si le ponemos esto lo asociamos a alguna cuestión más lúdica, si empezamos a ponerle puntajes por rendimiento, por performance, vemos que el estudiante se engancha y me puede seguir. Bueno, entonces, si hace un año decíamos que casi el 70% nadie lo usaba, y hoy en día uno se da vuelta, le pregunta a un profesor, y alguito está usando, yo digo, ¿era necesario que nos viniera una pandemia para que tuviéramos que dar el salto? Quizás sí, quizás no. Makerspace, espacios que favorezcan el aprendizaje. Tuve la posibilidad el año pasado de ir a conocer en un proyecto de internacionalización en Estados Unidos una universidad que me fascinó, que es el Olin College, ¿no? Tienen espacios diseñados y pensados para favorecer el aprendizaje. Y voy a un detalle. Si nosotros decimos que queremos favorecer la comunicación, que queremos favorecer la integración, que queremos favorecer el trabajo en grupo, pero después llegamos a un aula donde están todos los bancos individuales mirando al mismo lado, clavados en el piso, y eso no ayuda mucho, ¿no? Si solamente le decimos al estudiante que solamente pueden escribir en el pizarrón y tienen que esperar que el pizarrón esté desocupado para que pueda ir a plasmar su idea, no estoy favoreciendo la velocidad. Pude ver en otros colegios, no es ninguna novedad, esto seguramente lo han visto mucho, los bancos donde ya se pueden escribir en los bancos para quien tiene aparte los apuntes, puede agarrar un fibrón y escribir sobre la fórmica de la melamina de la madera, ¿no? Yo me acuerdo en mi secundario y en mi universidad también, me sacaban una foto y teníamos que hacer un dibujo cuando empezábamos las clases porque si llegaba a tener una raya el banco, bueno, muchas veces lo utilizamos para fines no convencionales, hacer inscripciones en los bancos, pero digo, si yo hubiera querido escribir en el banco, probablemente no hubiera terminado el secundario ni la universidad, mucho menos. Entonces, estas innovaciones que nosotros tenemos toda la libertad de traernos a nuestras aulas como docentes,
está bueno que la podamos compartir estas buenas prácticas. Hoy es muy fácil acceder a esta información y tener esta vinculación con otros docentes que nos pueden contar. Voy a poner a cargar acá. Entonces, todas esas cuestiones hoy en día que yo lo puedo compartir, lo tengo que aprovechar si soy docente, y si soy directivo, tratar de incentivarlo y tratar de ponerlo dentro del esquema de trabajo. Producción de contenidos audiovisuales y avanzados. No sé a ustedes, pero a mí las primeras clases estaba medio como atado, ¿no? Esto de tener que hablarle a una computadora sin tener el gustillo, ¿no? El gesto rápido del estudiante, la posición. Tuvimos que adaptar. Hablar una clase a la nada, dejarla grabada, y después imaginarme cómo eso en el estudiante va a causar tal o cual impacto, o si va a entender o no va a entender. Entonces tengo que desarrollar instrumentos complementarios, cuestionarios, bibliografías dirigidas, material mucho más mediado de lo que hacía antes, que cuando le daba un libro le decía lean el capítulo 8. Hoy los contenidos audiovisuales están al alcance de la mano. Lo puedo lograr con un celular, lo puedo lograr con un reloj, lo puedo lograr con una computadora, y las instituciones tenemos que adaptarnos a estas necesidades y darle la posibilidad al docente que no lo tenga, que lo pueda venir a utilizar, porque tenemos mayor capacidad como universidad, y también incentivar y acompañar al que no tiene esa capacidad o todavía no lo ha logrado visualizar. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Desafíos para integrar las TICs, que hoy en día la TIC ya es como un acrónimo que ya es parte, en cualquier momento va a estar la palabra, pero hace un año nosotros estábamos viendo de que las TICs, pocas, si ven la parte de infraestructura, pocas universidades tenían integradas las TICs como un desafío dentro de su infraestructura. Hoy, un año después, es impensado de que podamos funcionar hoy como estamos sin las TICs. Y no sabemos cómo va a seguir, que es lo peor. Muchos decían, y a mí me pasó... ¿Cómo? Perdón. A mí me pasó como docente, planifiquen para el próximo semestre, planifiquen para el próximo cuatrimestre, planifiquen para 4 meses. Bueno, ya voy por el segundo cuatrimestre planificado y no sabemos cuánto más vamos a tener que seguir planificando y cuántas cosas más van a venir, ¿no? Entonces, repensar que antes llevaba 100 años, hoy nos lleva semanas, días, es en el que tenemos que trabajar. Saltemos un año más, a mayo de este año. Y seguimos encontrando coincidencias y seguimos encontrando reflexiones de cuestiones que nos están empujando rápidamente a pasar a la acción en el rol o en el claustro que estemos. Esto es resultado, hice un extracto de de algunos puntos que me venían bien para la charla, de un reporte que hizo un observatorio de la Universidad Colombiana en Colombia en mayo de este año, ¿no? Estaba recién, estaba ahí en primer plano la pandemia. Son 125 puntos que barren toda la gestión universitaria colombiana, que tiene muchas similitudes con nosotros, tienen algunas otras particularidades propias de su sistema educativo, pero rescato algunas. Y es cómo nos pensamos y nos sentimos para venderse a la sociedad, ¿no? Como universidad. Porque si no vamos a desaparecer. Si hoy en día algún aventurado dice de que ya no es necesario la universidad porque yo podría cursar en cualquier momento y con cualquier docente, bueno, es básicamente porque no entendió lo que es la universidad y qué es lo que es el sistema universitario, que fueron las primeras placas que yo estaba charlando, ¿no? La universidad es más que una clase o un docente dando una clase. Pero tenemos que ser capaces, como universitarios, de transmitirle a la sociedad qué es lo que estamos haciendo. Si no, caemos siempre en la misma discusión de que para qué sirve lo que se hace en la universidad, que lo hemos escuchado muchas veces. Todos los planes de estudios tienen que ser rediseñados. Lo están diciendo en el 2020, algo que ya lo veíamos en el 2000 dicho por la UNESCO. Y esta lo vamos a seguir viendo y lo podríamos seguir poniendo en informe de acá hasta el futuro,
¿Por qué? Porque las transformaciones que acompañan a la universidad, cuando la vemos integrada en un todo, hacen de que ese plan de estudio o ese plan de desarrollo tenga que ser, no sé si la mejor palabra es rediseñado, pero adecuado a esa y acompañando esa transformación. El aumento, va a haber un aumento en profesores. Lo de los signos de interrogación se los puse yo. Esto es un resumen de lo que es todo el punto, ese es el punto de cada uno, ¿no? El punto 67, en realidad lo que dice es, viene haciendo un estudio de que como la pandemia ha traído desgranamiento y cada vez menos van a tener que acceder a la educación, en algún momento van a sobrar profesores, siendo una cuentita, ¿no? Profesores versus estudiantes. Ahora, eso probablemente suceda si no tomamos en conciencia esto de que yo marcaba un poquito más atrás, de la responsabilidad que tenemos los estados, y cuando digo los estados somos todos, en que la educación tiene que ser un bien público y común para todos los ciudadanos. Entonces, no es el problema que me van a sobrar profesores, el problema me parece es que me están faltando estudiantes y que yo tengo que hacer y pensar, porque para eso estamos en la universidad, en nuestro laboratorio, y tenemos como una función sustantiva la investigación, investigar cómo hacer para que más estudiantes lleguen a la universidad, cómo hacer para que más estudiantes transiten los distintos trayectos y terminen. Las oficinas de pedagogía e innovación tendrán que dar prontas respuestas a los nuevos roles docentes y las formas de evaluación. Es un poquito lo que yo recién hablaba, ¿no? Cómo yo, docente, tengo que hacer o ejercer mi actividad docente y cómo tengo que evaluar, porque puedo dar muy buena clase, pero si el instrumento de medición no es adecuado a lo que yo estuve enseñando, es muy fácil incurrir en una mala deducción diciendo el estudiante le fue mal. En realidad, lo que fue mal fue toda la planificación. Entonces, estas oficinas de pedagogía, que por ahí pueden ser una persona, pueden ser un grupo grande, podemos ser los mismos docentes, tenemos que volver a reflexionar sobre este rol docente. De todas las edades lo tenemos que pensar. Los programas de distancia tradicional, como nosotros los conocíamos, teníamos una página en la cual subíamos un poquito de material, le mandamos unas preguntas, le poníamos un video. Esos programas de educación a distancia tradicional ya desaparecieron. Hay otra cosa, todavía están decidiendo cuál es el nombre, pero hay otro movimiento que está hoy en día en lo que se llama la educación, que ya no se utiliza tanto la distancia, sino que se habla de educación mediada por tecnología, ¿no? Bueno, pero es eso, ¿no? La educación que hoy estamos viviendo no es la que hace 3 meses nosotros teníamos como educación a distancia, en el sistema universitario, focalicémonos en el sistema universitario argentino. Cualquiera de nosotros, con la poquísima experiencia que podamos tener en pandemia, agarramos cualquiera de esas capacitaciones a distancia de hace 8 meses y decimos, la vemos como media vetusta, ¿no? Así como con polvo, como decimos, esto me parece que está un poquito pasado de moda, ya han pasado 200 días. Tenemos una gran posibilidad hoy en día, a muy bajo costo, que a nuestro estudiante puede ser súper motivador y a nosotros como docentes también, es de poder contar con expertos mundiales para que participen en nuestras clases. Una pequeña intervención, una pequeña pastillita que puedan aportarnos, o una gran clase también, ¿por qué no? La tecnología, la distancia, lo instantáneo, trabajo en red. ¿Por qué no puede un docente de otro lado venir a dar un módulo o un pedazo de mi materia? ¿Por qué yo no puedo ir a dar un módulo de otra materia? Entonces esto que decíamos al principio de las fronteras ya se empiezan a borrar. Entonces lo que antes nosotros decíamos sistema y lo pensábamos dentro de la universidad, después con el tiempo dijimos sistema y lo pensamos dentro de un país, después dijimos sistema y lo pensamos dentro de una región, con un montón de instrumentos, validaciones de títulos, correlatividades, créditos, lo que sea. Hoy en día estamos diciendo sistema y estamos hablando del mundo. ¿Tiene sentido? Y son disparadores que tiro, ¿no? ¿Tiene sentido que me ponga yo con un esfuerzo inconmensurable a tratar de hacer una clase didáctica y pedagógica cuando hay otro colega que tiene muchas más habilidades
porque él sí tiene esas habilidades y hace una mejor clase, y bueno, y quizás esa parte puede estar integrada en mi clase, y yo, desde mi competencia, que es lo que veíamos al principio, porque me asignan ese rol, puedo hacer otra actividad también complementaria para poder formar ese estudiante. Entonces pensemos ya los esquemas, que si nosotros agarramos la grilla docente, el horario, después le metimos las competencias, ya el Excel ese que teníamos original ya se rompió, ¿no? Y a muchos por ahí nos duele los ojos cuando decimos, pero ¿cómo que esta clase te la dieron en otro idioma? Otra experiencia que tuve de viaje, hablando la palabra idioma a principio de año, en un foro de innovación tecnológica organizado por Microsoft en Miami, presentaban el sistema de traducción simultánea para PowerPoint. ¿Cómo funcionaba? Estaba el PowerPoint escrito en un idioma, y Sony iba hablando en un idioma, lo probamos en español y en inglés, y hacer las dos traducciones en simultáneo, con una conexión tremenda, muy buena la conexión, pero se iba a traducir como en las películas de manera simultánea. Conclusión, podríamos tener clases de profesores que manejen otra lengua integrados en nuestras clases. Las disciplinas técnicas en las que estamos nosotros es mucho más fácil, porque las palabras muchas veces molestan. Vamos a la ecuación, derecho, y resolvamos el problema. Otra anécdota también, cuando estaba haciendo el doctorado, un docente nos da un libro de mecánica del sólido, que estaba, la única edición que había en biblioteca estaba en ruso. Entonces salimos espantados, horrorizados, porque no habíamos tenido tiempo de copiar las ecuaciones. Su profesor, en ruso el libro. Dice, pero los números no están en ruso, las ecuaciones tampoco. Dice, si entendieron lo que yo les expliqué y miran las ecuaciones, solucionado el problema que ustedes tenían es que no hicieron tiempo de copiar las ecuaciones. Entonces, suponiendo que hiciera hoy en día, con un teléfono común, ninguna cosa loca, con un translator automático, podría apuntarle a la página y tener la traducción si es que aparte de la ecuación no entendí lo que me dijo el profe, ¿no? Y lo último, la 123 de las 125 que tiene este informe, es, como docentes, como gestores, nos hablo a ese estrato, lograr una profunda reflexión sobre el rol de los egresados de la educación superior y qué competencias tienen. ¿Cuántas veces nos pasó, a mí por lo menos, de llegar una vez egresado a cumplir mis funciones para las cuales en teoría había sido certificado y había concluido, y me encontraba bastante vacío de competencias, no de contenidos, sí de competencias? Algunos artículos, y no quiero alargar ni para aburrirnos mucho más y comprometerme y cumplir con lo que me comprometí con Sabino por los tiempos, pero para tener acá muchísimo más reciente, estoy hablando de cuestiones de los últimos meses, en donde ya en distintos medios de comunicación, papers, distintas entidades, están hablando y están poniendo en primer plano estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa y cuáles son las prioridades y desafíos post-2020? Como si el 2020 fuera un hito que va a terminar, y me parece que a partir de ahora vamos a tener que terminar de adaptar. Estos son más expresiones de deseo diciendo la pandemia termina ahora en un par de meses, y estamos viendo que no. Grandes instituciones como el MIT definiendo a cuáles son los profesores del futuro, cuáles son los nuevos abordajes que tenemos que hacer en medios digitales en contraposición a esos medios tradicionales. No estoy hablando de los medios tradicionales de 1700, estoy hablando de los medios tradicionales de enero de este mismo año. ¿Cuáles están las TICs tomando un poco más de vida? Y ya en lo más nuevo de lo más nuevo, me permito mostrarles este informe, no como que esto sea la panacea, sino para compartir hacia dónde van estas cuestiones, un informe de la Comisión Europea muy reciente, del 30 de septiembre, en donde ya dijeron, bueno, listo, esto cambió. Vamos a ponerle desde lo más alto de las instituciones el foco en los próximos 6 o 7 años, ¿no? En un largo plazo. Y fíjense en los dos aspectos principales que marcan.
fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento. Ya estamos hablando de ecosistemas, donde viven, pues, donde conviven cuestiones animadas e inanimadas. Y lo segundo que marcan es mejorar las competencias digitales en área de transformación digital. Hacia allá va, no sé si bien o mal, pero hacia allá va una parte del mundo. Está en nosotros en ver hacia dónde queremos encaminar y cuánto tiempo más. Y claramente en esto no hay un reglamento, por decirlo de alguna manera, rígido, ni una receta exacta que nos permita balancear esa ecuación estequiométrica. Permanentemente vamos a estar debatiendo entre lo que decimos que está bien y entre lo que decimos que está mal. Entre ese interno nuestro, entre ese interno compartido con el colega, entre ese interno compartido con los directivos, entre todos como comunidad universitaria. El tema es poder hacerlo reflexivo, llegar a un consenso rápido, no quedarnos en dialécticas eternas y que nos termine llevando por delante la realidad, como veíamos en informes de hace un año atrás, donde decíamos, sí, hay que hacer un LMS. Hoy en día, si no tenemos el LMS o el CMS, no estamos funcionando. ¿Qué nos deja el COVID? Necesitamos garantizar el derecho a la educación, pero como en esta charla la estábamos orientando a educación superior de calidad, me quería enfocar en esto. Trabajar muy fuerte, tenemos que trabajar muy fuerte en sostener las enseñanzas y los aprendizajes de los dos lados, desde el rol docente, desde el rol institución y desde el rol estudiante. Siempre viendo cuando tengo que armar mi actividad o mi clase. Necesariamente incorporar las tecnologías para la gestión y para darle soporte a las actividades sustantivas del sistema universitario. Tenemos como universidad y con nuestro compromiso y nuestro rol social, tenemos que pensar y hacer todo el esfuerzo, o más esfuerzo posible, en tratar de garantizar la mayor cantidad de oportunidades en lo que hemos visto que hay un contexto de desigualdad y que la pandemia ha marcado y ha impactado muy fuertemente en las desigualdades y vale el concepto económico del efecto Mateo, donde los que estaban bien están un poco mejor y los que estaban mal cada vez están más mal. Entonces, como universidad todos tenemos que pensar lo que tenemos la posibilidad mirando estos aspectos. Claramente tenemos que adecuar nuestras instalaciones, ya sea por cuestiones tecnológicas, ya sea porque hay que abrir más ventanas para la pandemia y para que los estudiantes y los docentes puedan dar clases con algún esquema, no sé cuál, pero con algún esquema con seguridad para no contagiarse, para poder incorporar las nuevas tecnologías, si tengo que poner pizarrones, si tengo que sacar pizarrones, si tengo que poner luz, si tengo que sacar luz, si tengo que poner bancos, sacar bancos, lo que sea, para poder hacer estas cuestiones y estas capacidades que nosotros necesitamos formar en nuestros estudiantes para que cuando vayan, se incorporen en la vida laboral, tengan esas capacidades y no haya un bache muy grande. Y sobre todo, generar espacios de reflexión, tomar las experiencias, tener esta posibilidad de que si me puedo enterar qué probó otro colega, otra universidad u otro país, pensarlo, masajearlo. Obviamente hay unas cuestiones de idiosincrasia que hay que ponerlo también ahí ese condimento, pero tratar de adecuarlo y no empezar todo de cero. Yo creo que lo más fuerte que nos deja esta etapa que hemos transitado en este año es que podemos estar muy tristes por todo lo malo, por decirlo de alguna manera, o trágico que nos ha pasado en la pandemia, pero me parece que como universitarios tenemos que ponernos estos desafíos al hombro y pensar que esta crisis es una oportunidad para, en lo que hoy nos convoca, mejorar la calidad educativa. Como lo fueron las distintas crisis que transformaron las distintas revoluciones industriales, esta crisis a nosotros nos pone en un lugar privilegiados de poder ser los actores que vamos a marcar los lineamientos de la educación por muchos, muchos años más. ¿De qué lado estamos? Del precipicio queda en cada uno. ¿Queremos saltar o no queremos saltar? Queda en cada uno. Las instituciones acompañamos, somos parte de las instituciones, pero el salto lo va a dar cada uno. Muchas gracias, y lo voy a decir Escuela Superior Técnica,
Fundación Solís, por esta invitación, a todas las personas, los 27 o 26 participantes que me escucharon en esta hora y 10. Y bueno, si pudiéramos establecer algún diálogo, feliz totalmente. Muchas gracias, Sabino y Rosana, por la convocatoria. Dale, gracias, Raúl. Lanzaste un montón de disparadores, un montón de temas, todos concentrados que motivan a la reflexión de varias cuestiones. A ver, de las cuestiones que se fueron planteando, ¿cómo te imaginás que debería ser esa formación del docente del futuro? Como formación de una especialidad que hoy no la estamos viendo del todo claro y que va a surgir dentro de un tiempo con características diferentes. ¿Cómo te imaginás ese tipo de formación, esa dinámica que habría que abordar? Hola, ¿estamos? ¿Estás, Raúl? Yo estoy. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, medio se cortó. Está bien. No, me pareció se ha cortado la conexión y me entré en pánico. Bueno, a ver, es una pregunta súper interesante y súper difícil de contestar. Se hacen de todos los niveles educativos, de todas las edades, de todas las instituciones. Básicamente porque lo estamos construyendo. O sea, si me apuras un poquito, te digo, me veo y nos vemos como docentes mucho más dinámicos, muchos más adaptables, mucho más formados, porque no solo que tenemos que ser buenos en lo que la disciplina nos enmarca, sino que tenemos que ser buenos en cómo transmitirle a una generación de estudiantes con la cual tenemos enormes diferencias de dinámica, ¿no? de sociabilidad, lenguaje, si quisiera, ¿no? Entonces, yo veo un docente mucho más flexible, el que quiera acompañar esta transformación, porque quien se queda en sus viejas estructuras, probablemente o el estudiante no lo siga o las instituciones no lo acompañen. Entonces, yo creo que la principal capacidad que vamos a tener que desarrollar como docentes es la flexibilidad y la capacidad de conexión, sobre todo en un marco mucho más globalizado que el que teníamos 1 o 2 años más atrás. ¿Vos notás que las instituciones tienen esa dinámica para adaptarse a esta realidad que estamos transcurriendo y que vendrá a futuro? ¿Que no hay cierta rigidez en esas instituciones que te habilitan los cambios en los programas, etcétera? Bueno, en esto porque soy parte de instituciones grandes, de un sistema, me considero parte del sistema educativo nacional, pero quiero remarcar que las instituciones las armamos las personas. Hay una palabrita que yo puse en una de las placas cuando hablaba de las funciones sustantivas, que es la autonomía. Y eso es una muy fuerte, es un logro muy grande que tenemos en el sistema universitario. Si nosotros mismos somos capaces de la potestad de generar nuestros propios reglamentos, ¿qué nos impide que los cambiemos si detectamos de que están mal? Nuestros planes de estudio. La CONEAU no está constituida por seres del espacio, está constituido por docentes e investigadores de distintos sectores, actores gubernamentales. Entonces, yo creo que tenemos una cultura organizacional con una inercia muy grande y muchas veces estamos más tranquilos y más cómodos quedándonos y manteniendo el status quo, por más que el aspiracional sea la tecnología, el plan dinámico, el del futuro. Y 5, ya no sé por qué plan. Pero tenemos esa ancla tan grande institucional que hasta en cierta manera termina siendo como una cuestión mágica, ¿no? Los reglamentos muchas veces. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, el reglamento no lo permite, ¿no? O la resolución de no sé quién no lo permite. A ver, cambiémosla, si lo permite, si no es una sagrada escritura. Es producto de una reflexión, no es que tiene que ser una cuestión compulsiva de que ando cambiando todo, así porque de la noche a la mañana, ¿no? Pero entonces, ¿por qué me parece esto? Es que me parece que es una cuestión actitudinal, que no la veíamos, y hoy en día esto fue como un gran golpe a la cara, ¿no? Una trompada, que nos dijo, che, o nos adecuamos o no nos adecuamos. Hay universidades que se están pensando
se hacen o no diplomas digitales, ¿no? Analíticos digitales. Es una discusión, ¿no? Es una cuestión hasta emocional. Che, no voy a tener más cultural, ¿no? No voy a tener más el cartón colgado en la pared con el título que dice que soy, no sé, licenciado en matemática aplicada. Creo que dijiste una cultura organizacional con inercia. Creo que esa es una definición importante. Raúl, si tuvieras que elegir un modelo educativo de tipo universitario o una orientación, ¿a quién pensás que podríamos seguir o alinearnos? ¿A qué estilo? ¿A qué modelo? En mi corta vida, uno de los grandes desafíos que me puso el destino fue haber participado como primer rector organizador de la Universidad Nacional Guillermo Brown, ahí en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en Almirante Brown, ¿no? Y me hice exactamente la misma pregunta. ¿Qué modelo seguir? Me costó muchísimo encontrar uno que tuviera todo. Entonces, terminé cayendo en estos mismos conceptos que yo estuve tratando de desarrollar y que los creo, ¿no? Por eso que los expongo en la charla, ¿no? Esta cuestión distribuida, tratar de obtener lo mejor de cada, a mi criterio, o al criterio de la persona que está, tratar de elegir la mejor. Lo mejor de cada uno, o lo que mejor se adecue a lo que yo quiero organizar. Entonces, si también lo mismo. Estás haciendo muchas preguntas difíciles, pero si me decís, ¿cuál es el modelo que tengo que elegir de Argentina? Yo creo que elegiría todos, y de todos sacaría algo. Estoy dando una respuesta muy correcta, pero todos tenemos, en mayor y menor medida, algo súper rescatable. No, está claro. Son comentarios como para generar un poco alguna posición. Vos sabés que en el tema energético, a veces en los posgrados nos preguntan, bueno, ¿qué modelo tenemos que seguir de país? Y la respuesta es, no podemos seguir ningún modelo de país. Tenemos que hacer nuestro propio modelo, de acuerdo a nuestros propios recursos, nuestra propia idiosincrasia, cultura, etcétera. Lo tenemos que adaptar a nuestras propias condiciones. Que a veces la gente no lo entiende y te dice, bueno, me quiero parecer a Dinamarca, porque ahí tienen una cantidad de renovables importantes, sí, pero están interconectados con Europa y resulta que quien genera la energía más sucia son los vecinos. O Brasil, que tiene un porcentaje importante de hidráulico, o Francia, que tiene un porcentaje importante de nuclear. No nos tenemos que parecer a ninguno, tenemos que desarrollar nuestro propio modelo. Y en esto es un poco lo mismo lo que estás comentando. No quiero hablar más, yo quiero habilitar a los asistentes si tienen alguna consulta, algún comentario, de a uno podemos ir habilitándolos. Si ustedes lo quieren, tenemos un ratito más. ¿Alguien quiere comentar algo? Habilita el micrófono. ¿Rosana? No, estaba pensando que además somos pobres. Fundamental, es decir, nos queremos parecer a tal o cual, pero bueno, ¿cuáles son nuestros recursos para poder establecer este determinado modelo educativo? Es decir, tenemos que tener en cuenta y hacer con lo que tengamos en casa, ya sea con los recursos disponibles en carácter de profesionales, como también las instituciones. Yo la verdad que he quedado bastante choqueada con la charla que nos ha brindado Raúl, porque realmente ha sido un cachetazo que, bueno, que es necesario ver, una puesta de conciencia en un segundo. Pero bueno, son aspectos a considerar teniendo en cuenta que bueno, es una oportunidad, a pesar de que es una crisis, de replantear e insertar este modelo 4.0 en donde ya estábamos, hasta que no nos dábamos cuenta que ya estábamos sumergidos. Entonces, de pronto, como bien él decía, los alumnos por allí saben más que los docentes, o tienen una última data que por ahí nos sorprenden. Entonces, yo creo que por aquí como docente también, uno tiene que tener una flexibilización y una humildad frente a los alumnos, porque la verdad es que muchas veces están muchísimo más interiorizados que nosotros, porque están todo el día con el celular. Entonces, y bueno, nosotros como adultos, por allí las otras obligaciones nos invaden nuestras cabezas, ellos están solamente con el estudio y nosotros por allí tenemos que dividirnos entre las clases,
la familia, las amistades, el hogar, con otras responsabilidades de la vida cotidiana, y ellos están solamente con el estudio, entonces por allí no hay que sorprenderse en donde, digamos, ya es como que hemos cambiado modelo de ser el profesor que está frente a la cabeza del aula, de ser la segunda madre de la escuela, la segunda mamá la tenías en la escuela, a ser una persona que simplemente guíe, conduzca a un grupo de alumnos, pero guíe, no pretende imponer o no pretenda, digamos, formarle una opinión, porque ellos también, la juventud también cambió, también no son los mismos, los chicos no son los mismos que nosotros cuando éramos chicos. Digamos que considero que nuestro sistema educativo es totalmente obsoleto, en donde habría que cambiar un sistema en donde a los chicos se les coloca conocimientos como si fuese una CPU, le agregamos, y habría que tratar de hacer un sistema de carácter extractivo, como diciéndole, a ver qué talentos tenés, qué investigaste, qué podés aportar a la sociedad. Porque el chico también cambió, entonces, aprovechando esa capacidad y curiosidad natural, por allí podríamos aprovechar, digamos, para invertir el rol educativo y ser solamente guías de educación, sugerir, no imponer, y aprovechar que ellos muchas veces están más informados que nosotros para munirnos de su conocimiento, porque convengamos de que todo cambió y bueno, y hay que adaptarse, porque si nosotros no nos adaptamos, vamos a quedar fuera del esquema como docentes. Entonces, yo estoy completamente convencida, coincido muchísimo con lo que dijo Raúl, que aparte de mostrarnos los datos, fue un cachetazo fuerte. Raúl, felicitaciones por la charla, la verdad que estuvo fantástica, pero la verdad es que es algo a tener en cuenta. Yo creo que el modelo se invirtió, y nosotros, nuestros roles solamente de guías. Es eso lo que me parece, así a grosso modo, ¿no? En donde la pandemia nos vino a mostrar algo que de hecho ya existía, es decir, la revolución 4.0 tiene sus pros y sus contras. Uno de sus pros es que, bueno, buenísimo el tema de que hoy en día la educación llega de todas formas a todos los lugares y a todas las personas, independientemente de si tiene acceso a la educación o no. Es decir, cualquier chico con un celular puede averiguar a través de Google qué piensa un chico en Alemania, o qué piensa un chico en Estados Unidos, porque se comunican con el todo. Entonces, a veces los docentes no tenemos esa posibilidad de comunicarnos con el todo, como lo hacen ellos. Entonces, yo creo que por ahí también es una cuestión de que vamos a tener que incorporar aprendizajes que tienen ellos ya en sí. La educación es un bastión fundamental. Es por eso que a la hora de planificar este tema de charlas, me pareció que habría que empezar por ahí. Porque si no empezamos por el lado de la educación, ¿qué sentido tiene que estemos dando cursos de gestión de estrategia de la energía, no? Es decir, el tema es cómo lo damos, cómo lo vamos a impartir, cómo queremos llegar y qué quieren aprender, porque nosotros tenemos que consultar ahora qué quieres saber. Es decir, ¿qué quieres saber que no te lo muestre una computadora? O una clase en línea, o YouTube mismo. Entonces, todos esos son temas que son muy interesantes y que vamos a tener que debatir, o quizás no, o quizás tengamos que dejarnos solamente fluir e ir adaptándonos, porque la realidad avanza a pasos agigantados. Entonces, no sé si da como para que nos reunamos, charlemos, si a la semana siguiente quizás cambió todo otra vez. Entonces, por eso veo más un rol como acompañar, instruir, decirles, este es el camino, que el profesor antiguo que se ponía frente al pizarrón e impartía y dictaba una materia. Es decir, como las clases rápidas, es decir, que se daban antes, o como ahora mismo, que estuvimos dando clases a través de Zoom, con archivos PowerPoint. Yo no sé, francamente, tal como decía Raúl al principio de su charla, si el que está del otro lado se está enganchando con la charla, le interesa mi charla, o se puso su foto y se fue, es decir, a un sistema más dinámico e interactivo, en donde quien esté, sea porque realmente quiere estar, en donde la interacción sea permanente, y en donde los conocimientos no nos vayan marcando la necesidad de cada educando, no nosotros mismos. Eso es lo que me parece, a modo de opinión, ¿no?
Gracias, Rosana. La doctora Rosana Giuseppe es la presidenta de la Fundación Solís. Emiliano, hiciste una observación interesante que quiero que la digas vos. ¿Qué es el docente? Bien, ¿se me escucha bien? Sí, bárbaro. El docente pasa a ser un curador de contenido en el sentido de que toda la información que está acumulada en la red, en la web, está abierta para todos los alumnos. Hoy en día, todo joven con interés de progresar, de seguir estudiando, es un estudiante sin recurrir quizás formalmente a una universidad. En ese sentido, es curador de contenidos el profesor, porque el profesor que se ha recibido de algo en particular, que tiene una formación superior, no maneja solo el contenido, sino también la pedagogía y la metodología para poder infundir el conocimiento y las formas de recibir el aprendizaje de una manera profesional. En ese sentido, un docente es un curador de contenidos. La información ya está en la web, está todo. De hecho, como comentaba Rosana, tenemos todo. Y los jóvenes, quizás yo me considero joven, tengo 24 años, hemos nacido con la tecnología. Estamos más avesados quizás con todas las herramientas tecnológicas, los avances de la tecnología, inteligencia artificial, el Big Data y el resto de que ustedes saben. Tenemos todo a mano. Lo que nos hace falta es un guía, como dijo Rosana, y la voluntad propia, digamos. Tener ganas de... Buenísimo, Emiliano, muy buena observación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Yo, ya que estoy al caso, disculpe. Bueno, dale. Escribí más arriba, no sé si quizás lo desatendí cuando me respondieron. Acá está. Cuando estuvo hablando el doctor Marino al respecto de las 10 estrategias, las 10 estrategias, tendencias de implantar la inteligencia artificial y demás, que eran 10, no sé si puedo responder si eran aplicables a todos los ámbitos de desenvolvimiento que tenemos, me refiero al ámbito social, el comercial, el político, el económico, o si era solamente quizás aplicados a un área en particular. No sé si el doctor pudo responder a la pregunta, quizás, no escuché. Sí, creo que vos lo hiciste al principio y la terminó respondiendo que era aplicado a todo, ¿no? Pero, Raúl, por ahí querés comentar algo de las 10 estrategias. Sí, estaba teniendo justo problemas de conexión y escuché ahí cuando estaban preguntando sobre las 10 estrategias y ahí se me cortó, no escuché la pregunta. Si eran aplicables a cualquier aspecto de la vida, ¿está bien? De la vida social, del humano, etc. Yo creo que estas 10 estrategias salen como consecuencia de actividades cotidianas. Esto que decíamos de la hiperautomatización, la cuestión de multiexperiencia, la democratización de la información, los equipos autónomos, la información distribuida. O sea, me parece que esto surge, lo terminamos materializando y lo terminamos poniendo en una oración, pero surge de las actividades cotidianas. Hoy es muy encontrar cuando uno va a un centro social, cuando ya no dicen es un lugar donde hay muchos negocios, es un lugar donde uno vive experiencias múltiples, le dicen ahora. ¿Por qué? Porque está esto, ¿no? Puedo comprar, puedo comer, puedo descansar, puedo jugar con mis hijos, puedo ver una película, puedo estudiar, porque hay una biblioteca, ¿no es cierto? Entonces, parece que acá es como la película de Matrix, ¿no? Nunca sabemos si estamos, de qué lado de la Matrix estamos, cuando estamos viendo. Y claramente esto es súper transversal, y estas experiencias que tenemos en la vida cotidiana las transferimos al espacio áurico. Entonces, y estamos siempre debatiendo y poniendo en tensión o en diálogo, cualquiera de estos términos, esto de mi vida cotidiana al aula y del aula a la vida cotidiana. Esto de estudiar desde el teléfono, estudiar desde una tablet, de estudiar en cualquier lugar, de estudiar en colectivo, los MOOCs, que lo había puesto en una placa y después lo saqué. Los Massive Open Online Courses, que es como una de las tendencias que hay.
no vamos a hacer juicio de valor, si son buenos o malos, no importa, pero es una tendencia, claramente. Te permiten formarte en cuestiones específicas, muy marcadas por competencias, en cualquier lugar. Ya no necesitas estar en un aula al mismo tiempo con el mismo docente. Podés estar en cualquier lugar. Eso es una multi-experiencia democratizada, con seguimiento de blockchain, y que también tiene la capacidad de que si yo, como en Elige tu propia aventura, estos libros que teníamos antes, que íbamos saltando, si yo voy teniendo bajo rendimiento en tal materia o en tal, automáticamente el sistema, este algoritmo que hizo alguna persona, dice, esta persona está teniendo cierta dificultad en resolución de tal problema, o en matemática, o en lo que sea, entonces te aparece un curso complementario, o te vinculas con un docente, para que vos puedas fortalecer esa área que él está atrás, está viendo de que no te está haciendo que tenga el rendimiento esperado para la capacitación. Y eso es la vida cotidiana, ¿no? Los vehículos optimizan el combustible, es eso, un avión que controla los tiempos para llegar más rápido, más lento, de acuerdo a los pasajeros, de acuerdo al espacio, es eso, ¿no? Es muy buena la pregunta, y como tan buena la pregunta es muy difícil, ¿no? ¿Dónde está el límite de la vida al aula? Hoy hacemos docencia y estudiamos en nuestras casas, donde antes era impensado. Aunque sea en un rinconcito y no tenemos comodidades, o alguien va a una beca, pero seguimos estudiando, seguimos formando, seguimos dando clases. Cambiamos los horarios, ¿no? Tenemos que pasar el mediodía porque tenemos que comer, porque tenemos que darle de comer a los chicos, a la mañana, no sé, los que tienen hijos tienen que ayudarle a hacer la tarea, repartirse con la pareja, ¿no? Para poder hacer todas estas cuestiones. Entonces, ya está. La universidad ya está, ya entró a la casa, de los que podemos, porque también lo que decía Roxana, ¿no? De los que tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos la posibilidad de hacerlo esto extensivo para todos aquellos que pueden. Medio que se te corta, Raúl. Gracias. ¿Algún comentario más? Yo quería, Sabino, una cosita más, que Dale. antes de que cortara hace un rato, cuando uniendo lo que decía Roxana y lo que decías vos de los modelos, acá nos sale el fervor argentino, ¿no? No nos olvidemos que muchas de las grandes transformaciones y de las conquistas universitarias salieron de Argentina. La reforma universitaria nació en Córdoba y irradió a todo el continente, irradió a todo el mundo. No nos olvidemos que somos uno de los países en Latinoamérica con mayor premios Nobel en distintas disciplinas. No nos olvidemos que somos un país que no solo que ha tenido representantes en el mundo, personajes ilustres, que han trascendido fronteras. Hace poco un mendocino, Joaquín Lavado, fallecía y el mundo lo reconocía. Tenemos papas, tenemos reinas. Eso no es casualidad, eso es producto de un sistema que funciona. Medio los golpazos, con la rueda pinchada, pero por ahí no tanto como los queremos, pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos logrado y de estar donde estamos. Probablemente si no hubiéramos hecho las cosas como las hicimos, estaríamos mucho peor. Entonces, está bien, podemos estar mejor. Hay seguramente modelos educativos que son más atractivos, pero tenemos eso que vos decías, Sabino, esa idiosincrasia, esa cuestión cultural, esa inercia, que muchas veces nos desespera a los que somos ansiosos, pero también una educación de calidad. Por algo muchos países del mundo nos eligen para mandar a sus hijos a estudiar en Argentina, más allá de la cuestión de los costos, porque confían en ese producto que durante años han venido saliendo, ese resultado ha venido saliendo del sistema universitario. Entonces, tenemos que aprovechar eso, no tenemos que dejarlo caer, tenemos que seguir engrosándolo, y me parece que la educación es la inicial para poder estructurar cualquier otro tipo de actividades. No, está claro y lo comparto. Por ahí iba un poco a los distintos niveles y a las asimetrías que por ahí encontrás entre los distintos lugares de nuestro país.
y en los distintos niveles educativos. Pero iba en ese sentido, somos conscientes de las capacidades que tenemos y demás. ¿Algún comentario más? Si no... Sí, si es posible, quería agregar algo que hace a la experiencia. Realmente me impacta mucho todo lo que estoy viendo como evolución en la educación. Yo ya estoy en una generación distante, llevo 45 años en la profesión, pero lo que veo con preocupación, y sobre todo en el ámbito energético, es que tenemos en el país gente con experiencia, que conoce los temas, conoce el país, y no veo que esa experiencia, lamentablemente, no vamos a las materias formativas, ya vamos a las de resolución práctica, no veo que esa experiencia se esté volcando a los sistemas educativos. ¿Cómo lo veo? Últimamente veo que los profesionales que se reciben en el área de incumbencia no están recibiendo esa información y les hace incompleta su formación. Veo que gente con experiencia se está retirando e inclusive veo decisiones a veces erróneas en los sistemas energéticos en nuestro país, porque como bien dijeron, cada región o cada país tiene sus particularidades. Nosotros tenemos un país muy extenso, con recursos energéticos distantes de los grandes centros de consumo. Eso lleva a problemas de transmisión de esas energías, de cómo llevarlas, y a veces noto o veo que hay soluciones que se están dando para el país que no son exactamente las más adecuadas. Lo hemos visto, por ejemplo, en un gran desarrollo de las energías renovables, y esas energías renovables, el plan renovar, terminan topando con la carencia de los sistemas de transmisión eléctrica. Prácticamente las últimas licitaciones tuvieron que ir cercenándose la posibilidad, porque no había forma de conseguir transportar esa energía en los grandes lugares de concentración de energía importante, pero distante de los centros de consumo. Tenemos una zona solar en Atacama, muy importante, pero hay una sola línea que podría llevar esa energía, y hubo que frenar el desarrollo Salta-Jujuy sobre la cordillera por falta de posibilidades de transportar eso. Y eso yo lo atribuyo a que no se fue volcando hacia los que se formaron o se están formando las experiencias vividas como para conocer estos temas regionales que se conocen trabajando y recorriendo el país, y también lo veo a ciertas falencias en los funcionarios. Porque alguien me dijo, bueno, estas grandes centrales de la Patagonia, en 5 o 6 años es el plazo correcto para una construcción de una central de esa. Y yo digo, no, son 10 a 12. ¿Por qué? En la Patagonia no se puede hacer ni excavación ni hormigón en 6 meses del año cuando el invierno es intenso. Entonces esos tipos de experiencias que hay que tener para la formación integral de alguien que tenga que desarrollarse en energía, no los veo que se estén transfiriendo, que estén llegando, sin perjuicio además de lo que el salto tecnológico como que deja un poco afuera a algunos profesionales de otras generaciones, que algunos se fueron adaptando al tema. Se mencionó en algún momento ahí la planificación de proyectos. Planificación de proyectos con software de programación, no hay mucha gente de experiencia que la sepa hacer. Entonces, un buen manejador de un software de MS Project no es un buen planificador, un buen programador, porque falta la experiencia práctica. Entonces, muy bueno, muy interesante todo lo que se dijo en educación. Como preocupación, no veo en los profesionales que se van formando últimamente que puedan estar recibiendo esos aspectos de experiencia necesarias para la región en que estamos, y que hay cosas que también podemos verlo o ver lo que se hace en el mundo. Hablando de las posibilidades de ahorros de energía, en Argentina, por su legislación de forma de aplicación de tarifas y demás, no es aplicable lo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí sería interesante ver qué puedo tomar de eso para modificar diseños o políticas donde pueda ser aplicable esto. Acá se ha generado una subsecretaría de ahorros de energía y no he visto nada que se haya hecho sobre el tema. Esa es un poquito la inquietud que quería transmitir. No es una duda. Tenés razón de los aspectos que estás comentando. A ver,
Algunos temas los vamos a tratar en este ciclo de 8 charlas que estamos planteando sobre cuestiones estrictamente energéticas. Es cierto, gran parte de las cosas que decís, es cierto que muchas universidades del país han abordado el tema energético y se tocan estos aspectos, y la gente de más experiencia por ahí está brindando su visión con relación a esto, que coincide con lo que estás diciendo vos, en lo que hace a las limitaciones de transporte, a la instalación de equipamiento importado de alto costo frente a otros recursos que tiene Argentina, y que por ahí habría que fijar políticas de Estado como para ir marcando así cuál es el rumbo que deberíamos tomar en el país. Pero son aspectos que por ahí exceden lo que es específicamente esta charla, que era para la parte educativa y para darle una tendencia hacia el futuro de cómo deberíamos orientarnos. Vamos a tener oportunidad en la charla de conversar estos temas. Sí. Sabino, pero hay un aspecto que Luis marca y que quiero rescatar. Eso sí es una deuda pendiente que tenemos en el sistema universitario, y hay otros países que la tienen mucho más resuelta, y lo comparaba con este amigo mío que está actualmente viviendo en Holanda, y es esta interacción de la transferencia de la experiencia de los que están en el sector socioproductivo hacia la universidad. Muchas veces, no sé si la palabra es miedo, pero digo, muchas veces nos sentimos vulnerados como docentes cuando viene alguien a contar la vida profesional. Hemos transitado toda la vida, o los que han transitado toda la vida adentro de un claustro, les falta una parte de la película. Eso sí es una deuda que tenemos que trabajar. Las universidades están mostrando más apertura. Esto salió, se puso en primer plano cuando empezamos a hablar de las competencias. Entonces, cuando no encontramos las competencias dentro del sistema universitario, bueno, ¿por qué no invitar, no digo para desarrollar todo el programa, pero invitar a alguien que tiene esa experiencia y que se la pueda transferir al estudiante en distintos formatos, ¿no? Hay también que ser creativo, con seminarios, con charlas como esta, como las que están organizando ustedes, dando una parte de un módulo, contando cómo desarrollar un proyecto. En otros modelos, en Francia, en Europa, en varios países, en Holanda también, autorizan a los ingenieros, los profesionales que trabajan en las empresas, hasta una cierta cantidad de horas con el sueldo de esa empresa, a ir durante su horario de trabajo a trabajar en la industria, a dar clases, ¿no? A participar en actividades de docencia e investigación. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso va a permitir tener mejores profesionales que una vez que ingresen van a alimentar a su sistema socioproductivo, van a tener mejor performance, van a tener mejor llegada, van a tener más conectividad con los claustros de investigación. Eso es una, pero se está viendo. Es más común ver hoy docentes que compartiendo espacios de clases, docentes que vienen más de la industria, del sector socioproductivo, y docentes que vienen más de lo académico. Eso sí, Se le cortó la comunicación. Bueno, voy a aprovechar yo entonces. Bueno, yo quiero, a lo mejor debiera decirlo por privado, pero me pone sumamente feliz ver al ingeniero Luis Borroni acá en la charla. No te había visto, Luis, ¿cómo estás? Es realmente una alegría porque Luis fue el primer gerente de mi consultora en el año 2009, Luis, ¿verdad? Sí. Y de él aprendí un montón. Es más, cuando vine a Buenos Aires, le volví a proponer lo mismo para la fundación, justamente. Y Luis me dice, ya estoy cansado de andar por terreno. Pero, francamente, él me ha acompañado más de 10 años. He aprendido, pero una barbaridad de Luis. Y me alegra muchísimo verte acá, realmente, Luis. Pero bueno, les quiero contar que Luis está en pareja ahora, tiene otra vida, viaja, pero la verdad es que me pone muy feliz verte. La verdad es que no te he querido volver a molestar, porque te vi muy bien la última vez que me reuní a tomar un café con él. Y bueno, él ha sido mi padrino en la parte de energía, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que aprendí, pero un montón. Es verdad que uno aprende de la experiencia. Yo aprendí de él. Entonces, para mí es una satisfacción tremenda verlo acá en este momento. Quiero decirles que yo no lo invité. Bueno, Rosana, yo te agradezco tus elogios,
pero la verdad... Sí, pero te agradezco tus elogios, pero digamos, quiero que llegara el aporte de una idea que Raúl me entendió muy bien. En una época en la universidad era obligatorio ir a hacer prácticas a industrias o prácticas a entes que permitían la formación de un profesional cuando tenía ya su orientación definida. Creo que Raúl me entendió perfectamente lo que yo quería expresar. Acoplar a este avance en la educación, esta evolución en la educación, el aprovechar experiencias específicas en determinadas especialidades, áreas y experiencias específicas en nuestro país, para que sirvan a nuestro país. Porque también, como bien se dijo, no todo es posible de hacer un trasplante. Entonces, digamos, ya que se está remodelando, reviendo la forma de educar, me encantó escuchar esta charla, me pareció bárbaro, pero sería una lástima perder con el tiempo, por falta de acercamiento a la tecnología, o por la edad, o por lo que sea, perder esas experiencias que se podrían aprovechar, pero hay que motorizar o prever algo como insertarlas en el sistema educativo para mejor formación práctica de los profesionales universitarios. Eso es un poco... Déjame que te cuente una cosa que es más interna. Yo trabajo en CAMESA, que es la compañía operadora del sistema eléctrico y administradora del mercado, sí, donde son 250 personas. De las 250 hay 200 que son profesionales de alguna calificación más o menos interesante, donde dedica una cantidad de horas, como decía Raúl recién, de otras empresas, de otros lados, dedica muchísimas horas en dar clases en más de 20 universidades de todo el país. Dedica el tiempo de su gente con el sueldo de la empresa para que vayan a divulgar el conocimiento de lo que es el manejo del sistema eléctrico, del mercado eléctrico, del sistema energético. Permanentemente es parte de nuestra tarea. O sea que creo que estamos por ahí avanzando, por lo menos en ese sentido, donde metemos los mejores profesionales a participar en ese tipo de cosas para que la gente, los futuros profesionales de las distintas carreras o gente en general, conozca cuáles son las condiciones con que se opera en el sistema, con que evoluciona nuestro sistema energético, no solamente el eléctrico. Creo que estamos más o menos orientados y estamos más o menos en línea con lo que estaba comentando Raúl. Y aprovechamos la gente vieja, como yo cumplo 42 años de trabajo en este sector. Algo aprendí, qué sé yo, aprendí muchas cosas, aprendí lo que no había que hacer quizás, pero un poco eso es lo que comentamos y lo que le comentamos y explicamos a los chicos para que sean mejores que nosotros en su desarrollo profesional. No sé si nos vamos a seguir viendo, Luis, y vamos a seguir charlando estos temas, Rosana, en las próximas charlas. La que sigue tiene que ver con lo que es el fracking, con lo que es el uso de la energía geotérmica, etcétera. Es la próxima clase del jueves. Si están de acuerdo, le damos un aplauso virtual a Raúl por todo lo que nos dejó y nos encontraremos el jueves que viene. Gracias.